Hablar y aprender un poco acerca de lo que la palabra de Dios nos habla, de qué herencia nos dejó nuestro Señor. Amén. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice así: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Amén. Leemos de nuevo el versículo 13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Somos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Somos herederos. Nuestra herencia en Jesús, en Cristo, es grande. Nuestra herencia es grande. La palabra de Dios dice que somos herederos junto con Cristo. Amén. ¿Sí? Dice que somos herederos juntamente con Cristo y que hemos recibido una herencia espiritual cuando creímos en la verdad del Evangelio. Y esto es lo que dice Efesios. ¿Sí? Dice que cuando creímos y aceptamos a Cristo y aceptamos que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y que esa cruz nos pertenecía a nosotros por nuestros pecados, pero que Él nos reemplazó en esa cruz y que al morir y derramar su sangre Jesús nos salvó y nos dio vida eterna, ganó esa batalla por nosotros y nos dio la vida eterna. ¿Amén? Dice la palabra de Dios que cuando creímos y aceptamos ese sacrificio de Jesús para salvación de nuestra alma, en ese momento Dios nos dio un sello, ¿sí? Y nos confirmó. Ahí sello es una confirmación como hijos suyos con el sello del Espíritu Santo. Hay una marca, hay un distintivo, hay un sello que te hace diferente al resto de las personas y es el Espíritu Santo que vive en vos, que vive en tu corazón. Amén. El Espíritu Santo es la garantía que te asegura que vas a recibir tu herencia espiritual en Cristo. Decí conmigo: soy sellado con el Espíritu Santo. Decile que tenés al lado: sos sellado con el Espíritu Santo. Muchas veces hablamos de las herencias espirituales, ¿no es cierto? Y decimos que hemos recibido herencias espirituales de nuestros padres o de nuestros antepasados y decimos, bueno, herencia del pecado, ¿no es cierto? Herencia de enfermedades, muchas veces herencias de maldiciones generacionales. Sabemos que en Cristo cortamos con todas esas malas herencias. Amén. Pero hoy quiero hablar de la herencia que Jesús nos dejó. ¿Sí? Pocas veces hablamos de la herencia que tenemos en Cristo, una herencia de vida y de bendición, porque Él esa herencia nos dejó. ¿Amén? Amén. Soy heredero, decir soy heredero. Soy heredero. Pero ¿cuál es la herencia que el Señor nos dejó? Para saber cuál es esa herencia, simplemente tenemos que mirar a Jesús. ¿Sí? Tenemos que ver qué hizo Jesús mientras estuvo en esta tierra, qué hizo y qué no hizo, qué decía, qué hablaba, cuál era su distintivo, qué lo hacía diferente al resto de los maestros que había en aquella época y de los que hay hoy. Amén. Tenemos que mirar a Jesús. Amén. Y hoy te quiero dar 3 características, por lo menos 3. Jesús, podemos hablar por la eternidad de Jesús, ¿sí? Y de todas sus características y de todas las bendiciones que recibimos de Él, pero hoy quiero hablarte de 3. Una de las características que encontramos en Jesús es que era un hombre de oración. Jesús fue un varón de oración, era un hombre que oraba. Él oraba día y noche, ¿sí? Él muchas veces pasaba largas horas y pasaba toda la noche hablando con su Padre Celestial. Esto lo encontramos en Marcos 1:35 y en Lucas 6:12. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo y por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Y Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar,
para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Ahí lo vemos a Jesús orando. Dice que muy de madrugada, muy temprano, cuando todavía estaba oscura, Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario a orar, a buscar al Señor, a buscar a su Padre Celestial, a estar en comunión con el Padre Celestial. Y Lucas, capítulo 6, versículo 12. Por aquel tiempo, dice la palabra de Dios, se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. ¿Sí? Él tenía muchas veces esa costumbre de pasar toda la noche entera, orando, velando, ¿sí? Estando en oración con el Padre Celestial. Están hablando de lo mismo, pero yo pensaba, y el Espíritu Santo me mostraba esto, también muchos de los maestros de aquella época eran hombres de oración. Orar era algo muy común, ¿sí? En Oriente, orar es algo muy común. Los japoneses, los coreanos, los chinos, no sé cuáles son, se pasan 7, 8 horas del día de rodillas orando. En Oriente orar es muy común, ¿no es cierto? Pero ¿qué lo hacía entonces diferente a Jesús? Su relación con el Padre Celestial, su relación con Dios, era una relación de padre e hijo, era una relación de padre a hijo y de hijo a padre, ¿sí? Esto hacía que los judíos se escandalizaran porque no entendían cómo podía llamar a Dios su Padre, ¿sí? Su propio Padre. Ellos tenían tanto respeto, tanta reverencia por Dios, que ni siquiera mencionaban su nombre. La palabra que nosotros hoy traducimos Jehová, que es el nombre que se le da a Dios en el Antiguo Testamento, ellos no la pronunciaban, ¿sí? Nosotros la traducimos porque tiene vocales y la podemos pronunciar, mencionar, pero ellos tenían una palabra que se llama un tetragrama, que estaba compuesto solo por consonantes y era imposible de mencionarla. Ni siquiera nombraban el nombre de Dios porque para ellos era una falta de respeto. Y viene Jesús y dice que Dios es su papá. Entonces le desestructuró todo. Y era para ellos algo totalmente inconcebible pensar que alguien, una persona, un ser humano, se podría llamar hijo de Dios. Y además Jesús le enseñaba a sus discípulos a orar de esa misma manera, a Dios como Padre, a tratar a Dios como su Padre Celestial. Y los judíos se agarraban la cabeza y decían, ¿cómo puede ser que tenga tanta falta de respeto? Pero Jesús nos vino a mostrar a Dios como nuestro Padre. Él nos vino a revelar el Padre, amén, el amor del Padre, y que nosotros podemos tener una relación cercana con Dios. Si bien reconocemos quién es Dios, que es Dios, pero es nuestro Padre Celestial. Si no, fíjense el Padre Nuestro en Mateo 6, del 9 al 13. Mateo 6. Jesús nos deja una oración modelo, que es el Padre Nuestro, que está en la Biblia. ¿Lo tienen? Dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Hay varias cosas en este Padre Nuestro, ¿sí? Este es un modelo de oración que Jesús nos dejó. Y si nosotros seguimos este modelo, dice en primer lugar, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿sí? Cada mañana, cada día, nosotros tenemos que asegurarnos nuestra relación con Dios, nuestra comunión con el Padre Celestial. Por eso el Padre Nuestro empieza, Padre Nuestro que estás en los cielos. Cada día nosotros tenemos que asegurarnos nuestra relación con Dios como nuestro Padre Celestial. El versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cada día tenés que asegurarte que Dios reine en tu vida. Cada día tenés que procurar que Dios sea el rey de tu vida. ¿Amén? ¿Qué más dice?
Danos hoy nuestro pan cotidiano. Asegúrate la provisión diaria, hoy. Danos hoy, dice el Padre nuestro, ¿sí? Dijo Jesús, danos hoy. La fe es ahora. Aprendimos eso hace tiempo, ¿no? La fe es ahora. Y yo creo que Dios hoy me provee. Amén. Danos hoy, asegúrate la provisión diaria cada mañana. Versículo 12 dice, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Asegúrate tu sanidad interior y tu liberación. La falta de perdón trae muchas veces espíritus inmundos, demonios, que vienen a tomar posesión de tu vida porque hay falta de perdón. Cuando vos soltás el perdón, cuando vos perdonás a aquellos que te han hecho mal, yo no digo que no te hayan hecho mal, porque a todos en algún momento de nuestra vida nos han herido, nos han defraudado o nos han lastimado, pero cuando soltamos ese perdón, permitimos que Dios nos sane. Cada día, si nosotros estamos asegurándonos esa sanidad interior, esa liberación y soltando perdón y diciendo, Dios, yo también me equivoco, yo también quizá herí a alguien, te pido perdón, así como yo también perdono a otros. Amén. Y el versículo 13 dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Asegúrate cada día que vas a depender de Dios durante todo el día y que estás cubierto de todo ataque del diablo. Amén. Porque sabemos que, dice la palabra, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Como decía el pastor el otro día, el león devora carne. Y donde encuentra un poco de olor a carne, allí se mete a devorar, ¿sí? Entonces tenemos que asegurarnos todas las mañanas de que Dios estará con nosotros y vamos a depender de Él durante todo el día, porque dice la palabra, el que está firme, mire que no caiga. Siempre tenemos que estar atentos y dispuestos, pidiéndole a Dios su asistencia para vencer las tentaciones. ¿Amén? Cuando oramos así a la mañana, por la mañana, nos aseguramos la victoria durante todo el día. ¿Para qué vamos a orar en la noche si ya pecamos durante todo el día, cuando tuvimos a la buena de Dios durante todo el día? Entonces lo que tenemos que hacer es orar de mañana, si querés también de noche, pero orar de mañana, buscar al Señor de mañana, temprano en la mañana, buscar al Señor, hacerte un momento para buscar, para orar y estar en la presencia de Dios y te aseguras la victoria para todo el día. Las batallas que tenemos todos los días las ganamos en oración, son batallas espirituales, ¿sí? Que las ganamos en oración. Jesús mismo se pasaba la noche entera muchas veces orando y después le tomaba solamente unos minutos liberar a una persona o sanar a alguien, porque pasaba horas con Dios y solamente unos minutos le tomaba liberar a un endemoniado y sanar a un enfermo. La clave de su ministerio fue su continua conexión con el Padre Celestial. Y Jesús nos dejó esta herencia. Amén. Esa es tu herencia. Jesús te dejó una enseñanza, y no solo una enseñanza, sino que te da esta herencia de que puedes tener una vida de oración rica, ¿sí? Una vida de oración que llene tu vida y que puedas vencer cada batalla en oración. Jesús nos dejó esta herencia. Nosotros podemos entrar a la presencia de Dios con total libertad y con total confianza. Los hijos de Dios somos gente que oramos, que clamamos día y noche, y eso nos distingue del resto, nos hace diferentes, porque no necesitamos estar repitiendo oraciones de otros. Por eso decimos que el Padre Nuestro es un modelo de oración y que no necesariamente tenemos que estar repitiéndolo, sino que es una guía para poder orar como conviene y para poder orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Nuestras oraciones son nuevas y frescas cada día porque ese es nuestro combustible, ¿sí? Y porque el mismo espíritu de oración que estaba en Jesús está también en nosotros y hace que fluyan las palabras en nuestra boca. ¿Amén? Es más, Jesús fue un intercesor. Él no solamente oraba por sí mismo o por su ministerio, sino que también oraba por otros. Lo vemos a Jesús orando por Pedro, cuando Pedro dice que lo va a negar y Jesús le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti. ¿Sí? Jesús intercediendo y orando. En Juan 17, toda una oración intercesora de Jesús por los discípulos y por los creyentes y por los que iban a creer después de que Jesús se fuera. ¿Sí? Él fue y es un intercesor porque dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre en el cielo. Él sigue siendo intercesor. ¿Amén? Y Él nos llama a que seamos intercesores. Es lo que hacemos todas las mañanas, a las 6 de la mañana acá en la iglesia, cuando nos juntamos a orar, oramos por las personas, tomamos esos papeles
que te encuentra vos cada mañana cuando venís. Te encuentra allí orando, intercediendo por otros. Muchos de nosotros nos desvelamos a la noche y decimos, ¿por qué no puedo dormir? ¿O por qué me pasa esto? ¿Será que, no sé, que dormí mucho el día anterior? Y Dios te despierta de noche. Si vos te despertás de noche y te desvelás, decirle, Señor, vos me despertaste, ¿para qué? ¿Querés que esté orando? ¿Querés que ore por alguien? Poneme en mi mente, en mi corazón, poneme esa persona por la que vos querés que yo esté intercediendo. Porque quizás Dios te despierta de noche. Muchos se acuestan y no sé, se olvidan de todo, ¿no? Pero a muchos de nosotros nos pasa, gloria a Dios, que descansan. Pero a muchos de nosotros nos pasa que de noche nos despertamos en el medio de la noche. A mí me pasa cuando me despierto con Máximo, que duerme en mi cama conmigo. Entonces me despierto y muchas veces me quedo largo rato despierta, no me puedo volver a dormir tan fácilmente. Y el Señor me pone para estar orando, ¿sí? Y te animo, hermano, que si vos te desvelás en alguna noche y te despertás en medianoche, le digas, Señor, vos querés que esté orando. Así que ponete ahí a orar, a interceder, porque hay mucho por interceder, ¿amén? Por nuestra ciudad, por la iglesia, por los pastores, por un montón de cosas. Jesús fue un varón de oración y te dejó esa herencia. ¿Sí? No solo es una enseñanza, recibimos esa herencia de Dios, de Jesús, una herencia de oración. Otra de las características de Jesús es que era un hombre en autoridad y bajo autoridad. Fíjense en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 16. Dice que Jesús había sanado a un hombre, a un inválido, y los judíos lo estaban cuestionando porque él lo había hecho el día sábado. Y el día sábado no se podía hacer absolutamente nada. Para los judíos el día sábado era de reposo, pero lo habían transformado en algo tan legalista y tan perfeccionista que no querían ni mover nada, ni pestañear, porque ya les parecía que estaban pecando, ¿no es cierto? Entonces Jesús el día sábado sanó a un inválido y dice el versículo 16, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que esta le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener la vida en sí mismo y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Dice Jesús que Él ve a su Padre trabajar.
¿Sí? ¿Vieron los versículos? El versículo 17 dice que Jesús les decía, mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Porque ellos lo criticaban porque no obedecía las leyes. Pero Jesús decía, si yo veo al Padre que se está moviendo, si yo veo al Padre que está queriendo sanar, ¿cómo no voy a actuar? ¿Cómo no voy a sanar a las personas que están necesitadas? Aunque sea sábado, domingo, lunes, martes, el día que sea. Jesús se había puesto bajo la autoridad del Padre. Él en este pasaje declara que está bajo la autoridad del Padre Celestial. Y todo lo que veía que el Padre hacía, eso también lo hacía Él. Y había entre ellos una unidad de pensamiento y una total sujeción de parte de Jesús al Padre, ¿no es cierto? Los judíos le reprochaban que sanara el sábado, pero Jesús no podía dejar de sanar porque Dios le mandaba que sanara sin importar qué día fuera. Y como Él estaba bajo su autoridad, era obediente al Padre en todo, ¿sí? Dice que en todo Jesús fue obediente. Nadie tiene autoridad si alguien no se la delega. Dice los versículos 26 y 27. Dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Y el versículo 30 dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Jesús tenía autoridad delegada por el Padre Celestial. ¿Amén? Él se movía en esa autoridad delegada por el Padre Celestial y se movió bajo autoridad, porque si bien era Jesús y era el Salvador, y siendo Dios se hizo hombre, pero Él se movió bajo autoridad, se puso bajo la autoridad, no solo del Padre Celestial, sino que se puso bajo la autoridad de Juan el Bautista cuando fue bautizado, ¿sí? Se sometió a esa autoridad, se puso bajo las autoridades, los gobiernos de ese tiempo, cuando tuvo que pagar impuestos, Él se puso bajo autoridad. ¿Amén? Fue un hombre que aprendió a someterse a las autoridades. Fíjense en Juan 19:11. Ahí un poquito más adelante en Juan, capítulo 19, versículo 11. ¿Qué dice? ¿El que lo tiene? Que me lo lea. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Dice que no tendrías ningún poder, ninguna autoridad, dice la otra versión, no tendrías ninguna autoridad contra mí si no se te hubiera dado. Ahí está la clave de que la autoridad es delegada, ¿sí? La autoridad es delegada de arriba, dice Jesús. ¿Sí? La autoridad viene de Dios para nosotros. Y Jesús se sometió a esa autoridad, aún en las peores circunstancias de su vida, porque dice Lucas 22, 41. Dice en Lucas 22, 41, dice, entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar, Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Él se sometió a la voluntad del Padre cuando sabía que le esperaba la cruz. Se sometió a la voluntad del Padre. Y como decía recién, se sometió a la autoridad de Juan el Bautista para ser bautizado por Juan. Esto está en Mateo capítulo 3. Versículos 13 al 17, Mateo 3. Mateo 3, 13. Dice, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser
sujetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Le respondió Jesús, entonces Juan consintió. Dice que Juan sentía que él no era digno de bautizar a Jesús, porque entendía quién era Jesús. Él sabía bien quién era Jesús. Sin embargo, Jesús le dijo, nos conviene, me conviene. Estar bajo autoridad, hermano, te conviene. Es algo que te conviene. Estar bajo la autoridad del Padre Celestial y estar bajo la autoridad de las autoridades espirituales que Dios puso sobre vos, te conviene. Amén. Estar bajo autoridad es la posición más poderosa que pueda haber en esta tierra. Estar bajo autoridad. Saber que hay alguien sobre vos que puede no solo velar por vos, sino que también puede orar por vos y corregirte y decirte cuando vas por mal camino y decirte, mirá, me parece que estás haciendo mal. Eso es estar bajo autoridad. Permitir esa corrección, permitir esa palabra y bendecirte y orar por vos y estar atento a tu salud espiritual. Nosotros hemos empezado a ver cosas tremendas cuando nos pusimos bajo autoridad. En nuestra iglesia no llovía oro, ni pasaban las cosas que están pasando en este último tiempo. No pasaban estas cosas, ni había todos los domingos y todos los miércoles, todas las reuniones, pasan cosas tremendas y sabemos cómo empezamos, pero nunca sabemos cómo vamos a terminar, porque en todas las reuniones pasan cosas maravillosas que Dios hace en medio de nosotros. Pero esto no pasaba antes, pasó desde el día en que nosotros decidimos ponernos bajo autoridad. Amén. Desde el día que dijimos a mis papás, fuimos y le dijimos, nosotros entendemos que necesitamos de su paternidad espiritual. Y nos fuimos a poner allí debajo de ellos. Y cada cosa que hacemos en la iglesia, primero estamos consultándoles, llamándoles, buscando que ellos nos den una guía, ¿sí? que ellos oren por nosotros. Cada cosa, porque entendemos que eso es poderoso. Estar bajo autoridad, someterse a la autoridad. ¿Estás bajo autoridad, hermano? Decía que tenés al lado. ¿Estás bajo autoridad? ¿Estás bajo autoridad? ¿Estás dispuesto a que otro venga y te diga, a ver, che, tu celular, mostrame tus mensajes? ¿A quién le mandaste mensaje hoy? A ver tu mail, a ver tu Facebook. ¿Con quién estás chateando? Muchas veces estar bajo autoridad implica eso, que otra persona pueda venir y ver y exponer todo lo que soy a otra persona. Y que soy capaz de recibir la corrección, soy capaz de recibir en amor siempre en amor. Porque Dios es nuestra autoridad, pero no es autoritario. Dios no se va a meter donde vos no le das lugar. Y los líderes espirituales que estamos en la iglesia tampoco somos autoritarios, ni buscamos eso. Siempre lo vamos a hacer en amor y en el temor del Señor. Y siempre sabiendo que Dios está sobre nosotros y que Dios nos está viendo. Amén. Estar bajo autoridad es la posición más poderosa que pueda haber en esta tierra. Y estar bajo autoridad es la posición que te libra del estrés. Porque Jesús decía, ahí en Juan lo leímos, en el capítulo 5 de Juan, que decía, yo hago lo que veo hacer al Padre. No se la agarran conmigo. Yo solamente repito lo que veo que el Padre hace. Si el Padre me indica, yo lo hago. ¿Sí? Cuando decimos, no, pero es mi ministerio, es mi célula, es mi trabajo, es mi esfuerzo, es mi familia, yo soy el que trabaja, yo soy el que me arremango, yo soy el que me levanto todos los días y voy a ganar, y para eso trabajo, para salir a buscar el peso, y para eso tengo. Y también es tu fracaso. Cuando es el fracaso, es tu fracaso. En cambio, cuando estás bajo autoridad, la responsabilidad ya no es tuya. Porque vos repetís lo que el Padre te dice. Y repetís el patrón de tu Padre Celestial y de tu Padre Espiritual. ¿Amén? Y decís, yo no me hago cargo, yo solamente hago lo que me dijeron que tengo que hacer. ¿Y por qué orás así? ¿Y por qué te caes en la iglesia? ¿Por qué tenés brillo en las manos? Yo solamente hago lo que me dijeron que tengo que hacer. ¿Amén? Gloria a Dios. Esa es nuestra herencia. El Señor nos ha dado autoridad y también nos manda a ponernos bajo autoridad. En el libro de Hechos, cuando los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio, ellos
predicaban y en obediencia se pusieron a predicar, porque Jesús los había mandado a predicar. Y se pusieron a predicar, pero empezaron a ser perseguidos. No tenían ellos la libertad que nosotros tenemos hoy de predicar el Evangelio con toda soltura y de que la gente se entregue a Cristo. Ellos en ese tiempo eran perseguidos, los metían en la cárcel, los azotaban, les hacían de todo porque ellos predicaban a Jesús, pero estaban siendo obedientes, ¿sí? Y uno de los que perseguía a la iglesia era Saulo. En Hechos 9 lo vemos a Saulo persiguiendo a la iglesia, quien después fue el apóstol Pablo. Hechos capítulo 9. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, iba con toda la intención de arrestar a cristianos que estaban predicando el Evangelio, y dice en el versículo 3: en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. La iglesia estaba predicando el Evangelio, estaba obedeciendo a Jesús, se estaba sometiendo a su autoridad, pero eran perseguidos. Y Saulo tuvo que enfrentarse con el mismo Jesús cuando perseguía a la iglesia antes de convertirse. Cuando nos ponemos bajo la autoridad de Dios y hacemos su voluntad más allá de las circunstancias, Él mismo es nuestro defensor. Amén. Porque Jesús no dijo: ¿por qué estás persiguiendo a la iglesia? ¿O por qué estás persiguiendo a los apóstoles? ¿O por qué perseguís a los cristianos? Él le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Él mismo es nuestro defensor. Él se pone delante tuyo y te dice: no te lo están haciendo a vos, me lo están haciendo a mí. Y yo te defiendo. Amén. Cuando nos ponemos, miren qué poderoso ponerse bajo la autoridad del Señor y ser obedientes a su palabra, más allá de las circunstancias. Él se encarga. Es poderoso vivir bajo autoridad, porque el peso no está sobre nuestros hombros, está sobre sus hombros. Amén. Y Él ya tiene la victoria. Esa es tu herencia. Amén. Jesús fue un varón de oración. Jesús fue un varón bajo autoridad, en autoridad. Y como Él se sometió a la autoridad, también fue puesto en autoridad. Fíjense lo que dice Mateo 28. Mateo 28. (28, 18). Dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Lo leemos todos juntos. Dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad. Él tiene toda la autoridad. Él tiene la llave. Él tiene la llave. Gloria a Dios. Otra característica de Jesús, y la última, y de su ministerio, que fue un hombre lleno del poder de Dios. Hechos capítulo 10. Qué linda que es la palabra de Dios. ¿Eh? Hechos capítulo 10, versículo 38. Acá el apóstol Pedro está predicando en la casa de Cornelio. Hechos 10, 38. Dice: me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Ahí lo describe Pedro al Señor Jesús y dice que Dios lo ungió con el Espíritu Santo, le dio poder y anduvo sanando, haciendo milagros, ¿no es cierto? Estaba sanando a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Amén. La gran diferencia que existe entre Jesús y el resto de los líderes de otras religiones es su poder. Amén. Su poder. Por mucho tiempo nos han enseñado y nos han mostrado a un Jesús clavado en una cruz. Un Jesús sufriendo, muriendo, ¿sí? Pareciera hasta derrotado. Y sí, Jesús murió en una cruz y lo hizo por nosotros, lo hizo por vos y lo hizo por mí. Él derramó hasta la última gota de su sangre por nuestros pecados, pero Él no se quedó allí. Él resucitó, Él está vivo y está vivo para siempre y Él sigue haciendo milagros. Se siguen sanando los enfermos por el nombre de Jesucristo. Fíjense el poder del nombre de Jesucristo, que se siguen sanando enfermos, se siguen libertando endemoniados, se siguen ministrando a las multitudes en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice en este mismo pasaje de Hechos 10 que Pedro había ido a la casa de Cornelio. Había pasado esto. Cornelio había tenido una visión. Cornelio era un hombre que no conocía a Dios. Entonces Dios se le aparece un ángel y el ángel le dice: manda a llamar a Pedro, que vive en tal lugar en la casa de otro que se llama Saulo. Cornelio no lo conocía a Pedro. Entonces lo mandó a llamar. Mientras lo manda a llamar, Dios le da una visión a Pedro. Y le dice: Pedro, no deseches, no llames inmundo lo que yo escogí. Entonces Pedro se va a la casa de Cornelio. Cuando lo vienen a buscar, se va a la casa de Cornelio y Cornelio no lo está esperando solo para recibir el Evangelio, sino que lo está esperando con un montón de gente que había invitado a su casa y se lo sirve a todos así en bandeja para que Pedro les predique el Evangelio. Y dice la palabra de Dios que en el versículo 44, Hechos 10:44, dice: mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje, y los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Amén. Mientras Pedro estaba predicando, dice que el Espíritu Santo cayó sobre la gente. Vino sobre las personas y empezaron a hablar en lenguas y empezaron a alabar a Dios. Y pasó algo tremendo en ese lugar. Y Pedro y los que venían con Pedro quedaron todos asombrados, diciendo: pero ¿cómo si esta gente no son judíos? Para ellos también entonces hay el Evangelio. Y dice que Pedro dijo en el versículo 47, dice: entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días, porque había hambre por la presencia de Dios. Era lo mismo que le sucedía a Jesús. Cuando Jesús iba, por donde quiera que iba, había mucha gente rodeándolo. Por lo menos 12, porque estaba siempre con sus discípulos. Y miles lo seguían. Dice que la gente lo apretujaba. Dice que él se daba vuelta para ver quién lo había tocado y los discípulos le decían: pero si todo el mundo te está tocando, porque hay miles de personas que te siguen. Donde estaba Jesús, había una multitud. Donde estaba Jesús, había barullo, porque había mucha gente siguiendo a Jesús. Siempre a Jesús lo siguieron las multitudes. Y no tenemos que asombrarnos que a Pedro le pasara esto, que a la iglesia en el capítulo 2 de Hechos, cuando estaban allí los 120 orando y clamando y perseverando en oración, dice la palabra de Dios que de repente vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, como les pasó a estas personas. Pero estos no hablaban en lenguas como hablamos hoy nosotros, estos hablaban en idiomas, en lenguas humanas. Empezaron a hablar en otros idiomas y toda la gente se empezó a golpar y a escuchar qué estaba pasando, y empezaron en esos idiomas a predicar el Evangelio a todas las personas. Es la herencia de Jesús. Amén. Las multitudes
el Espíritu Santo moviéndose, la gente siendo llena del Espíritu Santo, el arrepentimiento, la predicación del reino de Dios. Esa es la herencia que Jesús nos dejó. Por eso la invasión del amor de Dios, por eso salimos a la calle, por eso oramos, por eso buscamos y decimos, Dios tiene un milagro para las personas, y decimos, Señor, envía esos milagros, desata esos milagros, porque creemos que es el mismo Jesús el que se está moviendo. Es la herencia que Jesús nos dejó. No podemos esperar menos, porque esa es la herencia que el Señor Jesús nos dejó. Y es la herencia de las multitudes, es la herencia de los milagros, es la herencia de las sanidades. Esa es la herencia que Jesús nos dejó, de las liberaciones de los endemoniados, de los enfermos sanarse, de cosas como esta semana pasaba con el chiquitito, con Lucas, que en el momento que el domingo estábamos orando por él, se estaba sanando. Porque dice Jorge que en ese momento se calentó la pancita del nene y empezó a llorar. Y Jorge se asustó y le sacó la mano como pensando que algo le había hecho o que algo le había pasado, y en ese momento se estaba secando su ombligo, que se curaba y que no había cerrado todavía. Y después, al mirarlo, constatando con los enfermeros, gloria a Dios que tenemos enfermeros en la iglesia, y Milka le abrió la pancita y dice, no tiene nada. El domingo acá ocurrió un milagro. Dale un aplauso al Señor. Y vienen más, porque el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Dice la palabra de Dios que en un solo día se convirtieron 3.000 personas, y en otra oportunidad en un solo día se convirtieron 5.000. ¿Y qué hacemos? Acá no vamos a entrar. Es el mismo Jesús. Es el mismo Espíritu que se está moviendo en la iglesia hoy. El poder sobrenatural de Dios hoy. Te invito a que te pongas de pie. Si nunca, cerra tus ojos, y si nunca tuviste un encuentro personal con Jesús, quizás decís, es muy lindo todo esto, pero yo no conozco a Jesús. O nunca tuve un encuentro personal con Él. Conozco a Jesús que me ha enseñado, pero no lo conozco personalmente. Hoy entregale tu vida al Señor. Entregale tu corazón al Señor. Dice la palabra de Dios que Jesús está a la puerta de tu corazón y llama. Y llama, y llama. Con amor está llamando a la puerta de tu corazón. Y Él dice, si alguien me abre esa puerta, yo voy a entrar y voy a estar con Él para siempre. Abrile la puerta de tu corazón al Señor Jesús. Decile, Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón. Lléname, Señor.